Vamos a hablar de lo que ocurre con Donald Trump exactamente. Les comento, se lo contábamos al inicio de este Buenos Días Canarias, Pedro Sánchez se enfrenta en solitario a la OTAN, a un bloque europeo a favor de obedecer a Trump y aumentar hasta el 5% el gasto militar. En el avión que le llevaba a la cumbre, el presidente de Estados Unidos ha dicho que hay un problema con España. Van a escucharle. Spain. There's always a problem with Spain. Spain's not agreeing, which is very unfair to the rest of them, frankly. The U.S. won't be increasing our GDP. España es un problema. La OTAN está teniendo un problema con ellos y eso es muy injusto para el resto de los socios. Es lo que ha dicho literalmente Donald Trump. El republicano calienta la cumbre de la OTAN en La Haya, señalando directamente a nuestro país después de la petición de Pedro Sánchez de cumplir los objetivos de la OTAN sin pasar del 2,1% de aportación al gasto militar. Con España en el ojo del huracán, Sánchez se ha quedado prácticamente solo en la foto. Donald Trump ha sido muy polémico al respecto. There's always a problem with Spain. Dice que España es un problema y amenaza con hacer descarrilar la cumbre. They were broke. La gran apuesta de esta cumbre es un compromiso histórico, que cada país destine el 5% de su PIB nacional a la defensa hasta 2035. España ha sido uno de los países más reticentes al objetivo de gasto. Sostiene que puede alcanzar las capacidades militares pactadas con menos inversión y Pedro Sánchez espera hacer valer lo acordado con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, para reducir considerablemente el porcentaje español. El 2,1%, ni más ni menos. Mientras tanto, países como Polonia consideran injusta la exención española. Y a todas estas, Ucrania y la guerra con Rusia han quedado en un segundo plano. El país apenas tendrá presencia formal en la cumbre. Su presidente solo ha sido invitado a una cena y una reunión ministerial. Otra guerra, de la que sí se va a hablar, es de la que mantienen Israel e Irán. La acción militar de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán ha introducido otro elemento de inestabilidad. La OTAN tiene que lidiar también con la imprevisibilidad de uno de sus miembros clave. Vamos a saludar a Juanjo Fernández, analista de defensa, que nos puede atender hasta hora de la mañana. Señor Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Desde su experiencia y con su conocimiento, ¿cómo analiza usted esta presión de Estados Unidos hacia Europa? Bueno, es una presión que no es tampoco nada nueva. Lleva ya bastantes años. Está claro que los intereses de Estados Unidos están girando de Europa hacia el Pacífico. Estados Unidos quiere tener menos presencia militar en Europa y lo que nos está diciendo es, bueno, tienen ustedes que ocuparse de su propia defensa. Si esto lo ponemos en el contexto de lo que ha sucedido, lo que estamos viendo que sucede, que sigue sucediendo en Ucrania y el resto de zonas en conflicto y de inestabilidad, pues está claro que algo hay que hacer. Y en eso sí que hay un consenso entre todos los países europeos y miembros de la OTAN, en que, bueno, hasta ahora Estados Unidos estaba llevando cierto peso o el mayor peso en lo que era la defensa europea y que, bueno, de alguna manera nos toca a nosotros ocuparnos más o tomarnos más en serio nuestra propia defensa. Entonces, en ese sentido, bueno, es normal o parece normal el que Estados Unidos pretenda que invirtamos más en defensa y, insisto, todos los países europeos y miembros de la OTAN lo asumen así. Otra cosa distinta son el cuánto, es decir, las cantidades, que siempre son discutibles. Está con nosotros Leopoldo Paco, no sé si hay alguna pregunta y si no continuamos. ¿A usted le parece justo que esas cantidades se ejecuten sobre un porcentaje del presupuesto o el nacional o del Producto Interior Bruto, o cree usted que la aportación de cada país, de los 32 miembros de la OTAN, debe ser basada en baremos diferentes del PIB? El hecho de contar o medir con el porcentaje del PIB no es más que eso, es una escala de medición. De alguna forma hay que medir. Otra forma de medir podría ser capacidades aportadas. Pero ojo, medir por capacidades aportadas puede resultar incluso mucho más difícil.
Insisto, estamos hablando de una escala, es decir, podemos medir en metros, en millas o en lo que queramos, pero al final la distancia es la que es. Es cierto que España, en porcentaje del PIB, pues está en la cola del todo, pues, por debajo o en términos de Luxemburgo, Bélgica, en fin, al final del todo, pero también es verdad, esto hay que reconocerlo así, pues que mantiene unos compromisos muy importantes con la OTAN y tiene una presencia importante, pues bien en Letonia, tiene presencia ahora en Eslovaquia, se ha comprometido muy a fondo, está participando muy activamente desde el primer momento en la policía aérea, en estas unidades aéreas que protegen, por ejemplo, las repúblicas bálticas, en fin, es decir, el tema del PIB es, insisto, una forma de medir, podrían ser otras, pero esa es la que está adoptada y es por la que salimos en la foto. Estados Unidos pide que sea un 5% del PIB. Pedro Sánchez dice que llega hasta el 2,1%. El secretario de la OTAN le recuerda que menos de un 3,8%, por ahí más o menos, no puede ser. Está en esa lucha, en esa negociación. ¿Es posible dentro de la OTAN? ¿Podría haber una excepción para España? No. Yo lo dudo muchísimo. Antes incluso de ver todos estos desmentidos o todas estas dudas que surgen a raíz de las diferentes declaraciones, tanto del secretario general, de Mark Rutte, como de otros países, como habéis mencionado antes, el caso de Polonia, hay un tema muy claro que es muy fácil de entender por todos. Imaginémonos nuestra comunidad de vecinos. Tenemos que hacer obras en el edificio y la Junta de Vecinos acuerda que hay que subir las cuotas. Y dice un vecino que, hombre, que no le viene bien y que él ya un poquito más de lo que ya está pagando no lo va a hacer. Creo que todo el mundo entiende que el resto de vecinos no asumirán eso. Aquí vuelvo un poco a lo que decía al principio, que hay que invertir más en defensa y tomársela más en serio de lo que la estábamos considerando hasta ahora, conocidas las circunstancias en las que nos movemos y cómo están evolucionando todos los conflictos alrededor, es un hecho. O sea, hay que dedicarle más interés, más esfuerzo, y esto implica más recursos económicos. Sí. Otra cosa es el cuánto. Con ese ejemplo yo creo que a todos nos ha quedado perfectamente claro. También, señor Fernández, me acompaña el periodista Paco Pomares. Paco, adelante. Bueno, la percepción que uno tiene en estos casos es que hay como tres conflictos aparejados en uno que generan una enorme distorsión, ¿no? La impresión es que nadie puede discutir en este momento la necesidad de aumentar la inversión en gasto de defensa, porque estamos en una situación que ya no podemos definir ni siquiera de prebélica en Europa, estamos en una situación bélica en Europa y las amenazas de expansión imperialista de Rusia son muy fuertes, ¿no? Entonces, eso yo creo que no discute en este momento prácticamente nadie con dos dedos de frente. Otra cosa es que se pueda considerar que el criterio de que sea un 5% es un criterio arbitrario, y probablemente lo sea, porque podría haber sido un 5, un 4, podría haberse dicho cualquier tipo de cantidad. Pero eso no quita que España se haya metido en un problema muy complicado, que es el problema de utilizar un asunto de carácter internacional en el cual hay un consenso general de todos los países de la OTAN, básicamente para resolver un problema de política interior. Y esa es la tercera cuestión. Un problema de política interior que es que Sánchez no cuenta con el apoyo de los miembros de su gobierno para sacar adelante una cuestión de este tipo, ¿no? Y eso va a envenenar La Haya y probablemente vaya a provocar, al margen de lo que nos diga el presidente a su regreso, que el presidente asuma la decisión de la OTAN. Porque hay una cosa que es importante decir: la OTAN no puede imponerle a España el cumplimiento de un determinado gasto, eso no funciona así. La OTAN lo que puede hacer es adoptar un gasto para el conjunto de los países, y si España no lo hace, que se atenga a las consecuencias de no hacerlo, que serán de carácter diplomático, de carácter político, de aislamiento internacional, de convertirse en una especie de paria, ¿no? Nuestro país y su presidente dentro de lo que es Europa. Yo creo que estamos metidos en una situación muy complicada, otra más de esas situaciones en las que Pedro Sánchez nos mete para poder seguir con el gobierno que tiene, que es un gobierno con el que es muy difícil gobernar. Sí, señor Fernández, ¿usted lo comparte en el análisis que ha hecho Paco Pomares? Sí, bueno, básicamente, a ver, es como dice. El tema del 5%, bueno, puede sonar arbitrario.
Estados Unidos lo ha calculado de alguna manera este 5% en base, digamos, al esfuerzo que Estados Unidos querría dejar de hacer en Europa y que tendría que asumir el resto de países europeos. Pero claro, obviamente, no deja de ser un cálculo hecho por una parte. Por eso digo desde el principio que hay que hacer la mayor inversión en defensa. Todos los países europeos lo están haciendo y lo han asumido. Y que otra cosa son las cantidades. Y esto en realidad no se debería medir efectivamente en porcentajes de PIB, sino en capacidades reales. Es decir, al final la OTAN no necesita, o sea, no funciona, o digamos una política de defensa, no funciona solo con dinero, funciona con capacidades. El dinero lo que permite es obtener esas capacidades. Claro, otra cosa distinta es ¿qué capacidades necesitamos? Bueno, pues habrá que ver qué capacidades son las que se necesitan y cuánto cuestan esas capacidades. Ahora mismo, las capacidades que la OTAN, de alguna manera, pide a España, pues por ejemplo, pues habla de dos divisiones que deberían ser, estar disponibles en un breve plazo de tiempo. Pues ahora mismo España no lo tiene eso, no lo tiene, no lo cumple. Sí. Entonces, ¿cómo se consigue? Pues con mayor inversión. Y para terminar, una última pregunta de Leopoldo. Las incapacidades europeas yo creo que quedan reflejadas en el hecho, por ejemplo, de que Europa tiene en estos momentos unos 70.000 soldados norteamericanos destinados en el viejo continente, que incluso se aumentaron en 20.000 o algo así, si no estoy equivocado, a partir de la guerra de Ucrania. Esto, insisto, da a entender que Europa no es capaz por sí misma de defenderse, por ejemplo, de un ataque posible de Rusia. Ahora mismo es así. Es decir, estábamos viviendo en un sueño muy cómodo en el que habíamos dejado buena parte de nuestra defensa en manos de Estados Unidos. No solo en número de efectivos, sino en capacidades. Esto es muy importante. Una cosa son número de carros de combate o número de tropas que se pongan y otra cosa son determinadas capacidades que habíamos puesto en manos de Estados Unidos totalmente y que habíamos abandonado. Por ejemplo, el control aéreo avanzado, por citar uno. Vale, esto es así y todos los países lo han asumido. Y pongo un ejemplo muy claro y muy conocido. Alemania. Alemania no solo ha incrementado, por así decirlo, su presupuesto, su inversión en porcentaje del PIB de manera recurrente, es decir, año a año. Es decir, vamos a pasar del X% al X más algo por ciento, ¿no? No solo eso, sino que de entrada vio que le hacía falta una cantidad adicional, ¿no? Esto es como la derrama, ¿no?, de la comunidad de vecinos, de 100.000 millones para ponerse al día, o sea, para recuperar capacidades que tenía perdidas. Esto demuestra claramente que no estábamos en condiciones de afrontar una defensa creíble en nuestro viejo continente. Juanjo Fernández, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en esta mesa de análisis en Buenos Días Canarias. Un placer, como siempre, colaborar con vosotros. Un saludo a todos los canarios. Que tenga usted un buen día.